Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Portada. Yo soy Miguel Guerrero y esta noche vamos a tener un interesante panel sobre un tema que ha estado siendo objeto de mucho despliegue en los medios de comunicación y por supuesto de más inquietud de parte del pueblo dominicano, porque se refiere a la ola de temblores que han estado sacudiendo amplias zonas de la República Dominicana en las últimas semanas. Vamos a tener el placer de tener con nosotros para este tema al ingeniero geólogo Osiris de León, al ingeniero Leandro Reyes Madera, presidente de Sodosis Sísmica, y al director del Instituto de Sismología de la República Dominicana, Eugenio Polanco. También vamos a tener fuera del estudio la participación de otras dos figuras expertas en la materia, el ingeniero Héctor O'Reilly, quien es un estructuralista que nos va a hablar sobre la necesidad de fortalecer las edificaciones en nuestro país para prevenir desastres en caso de un terremoto de amplia intensidad, y el ingeniero geólogo Juan Alberto Chalas. Vamos, antes de entrar de lleno en el tema de esta noche, vamos a ver un interesante reportaje que nos ha preparado sobre el tema de esta noche nuestro compañero Manauri Jorge. Veamos. Cualquiera diría que la campaña política se juega con tanta malicia que hasta la tierra tiembla por las malabares para retener o llegar al poder. Pero no, pese a que hoy la sociedad se alarma por los constantes temblores que sacuden esta media isla, desde hace 4 siglos y medio se tiene registro de esa actividad. Primero es bueno recordar que un temblor no es más que los movimientos provocados por las llamadas placas tectónicas, las cuales son como grandes trozos de suelo que se rozan o chocan entre sí y provocan un movimiento en la superficie. Los primeros registros históricos datan de 1562, donde Santiago y La Vega fueron destruidas. En 1614, Santo Domingo queda devastada por un terremoto y 42 réplicas posteriores. Ya para 1673 se tiene conocimiento de las primeras víctimas mortales, que esa vez fueron 24. Los estragos siguen para 1751, cuando un terremoto y su consecuente maremoto destruyeron Azua y El Ceibo, además de dejar en ruinas ciudades haitianas. 10 años después, Azua, Neiva, San Juan, La Vega, Santiago y Cotuí quedan destruidas por otro temblor. Entre 1842 y 1987, la isla se ve sacudida por 3 grandes terremotos y consecuentes maremotos que produjeron daños cuantiosos. El 4 de agosto del año 1946, un sismo de magnitud 8.1 removió el país y causó un maremoto en Nagua que desapareció lo que una vez fue la población pesquera de Matancitas. Los terremotos de los últimos 60 años no han alcanzado una magnitud mayor a los 6 grados, incluyendo los recientes de 5.4 y 5.2. Desde hace muchos años se ha vendido la idea de que República Dominicana es un país ubicado estratégicamente para el turismo y las telecomunicaciones. Pero lo que no se ha dicho es que también está sobre 14 fallas tectónicas que con frecuencia producen movimientos de tierra, en su mayoría casi imperceptibles. Las fallas geológicas están en la cordillera septentrional, al norte del Valle del Cibao, la Española al sur del Valle del Cibao, el límite de las placas tectónicas norteamericanas y las placas tectónicas del Caribe, que pasan al norte de Puerto Plata, la de Camú al sur de Puerto Plata, la de San Juan de la Maguana y la falla del lago Enriquillo. Mucho se ha dicho de que por esas fallas la isla está al borde de un temblor de magnitud catastrófica, pero es necesario aclarar que si bien es cierto se pueden estudiar las zonas de mayor actividad sísmica, no menos cierto es que de los fenómenos naturales, los terremotos son los menos predecibles, por no decir que nadie puede vaticinar su ocurrencia. Los medios de comunicación quizás no le han dado el mejor de los tratos a este tipo de información, pero peor es el caso si se toma en cuenta que la población dominicana no maneja los conocimientos mínimos frente a desastres naturales, incluyendo las propias autoridades. En la actualidad se cuentan 5 estaciones sismológicas ubicadas en Santo Domingo, San Juan, Santiago, Samaná y Punta Cana. Sin embargo, cuando ocurre un temblor resultan inoperantes porque no poseen los equipos ni las condiciones científicas para hacer un análisis creíble. ¿Que no? Bueno, dígame usted entonces, ¿por qué ante movimientos telúricos se contactan organismos internacionales para conocer, no confirmar ni comparar, conocer lo que en la isla no se puede especificar? Otro aspecto a tomar en cuenta son las edificaciones o casas construidas en República Dominicana. Lo ideal sería tener en la mano un registro sobre las condiciones del suelo antes de poner el primer grano de arena. Lamentablemente, eso tampoco se hace. Con 14 fallas latentes que nos bailan en los pies,
Cobra sentido el reclamo del 4% para educación. Sin embargo, no se cuenta con programas educativos para la población y, para ser honestos, ni siquiera se conocen los números de emergencias en casos de accidentes. ¿Dónde está el presupuesto gubernamental para los programas de prevención y socorro en casos de desastres naturales? ¿Para qué un instituto de sismología si las informaciones llegan desde otros países? ¿Qué hacer en caso de un terremoto, maremoto o huracán? ¿A quién acudir para informarse al respecto? ¿Alguna vez le ha contestado el 911? Para responder estas y otras interrogantes, escucha a los expertos en segundos. Soy Manauri Jorge, el debate de la semana en Portada. Bien, vamos a hacer la debida presentación de nuestros distinguidos invitados. Tengo a mi derecha al ingeniero geólogo Osiris de León, en el centro al ingeniero Leonardo Reyes Madera, quien es presidente de Sodosísmica, y al sismólogo Eugenio Polanco, director del Instituto de Sismología. También vamos a tener la participación, pero fuera del estudio, de otros dos personalidades de la profesión de ingeniería y de la geología, los señores ingenieros Héctor O'Reilly y el ingeniero Juan Alberto Chalas. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Miguel. ¿Qué significa estos últimos temblores de tierra que hemos tenido en la República Dominicana? ¿Significa que hay una falla que puede producir en el futuro inmediato o a mediano plazo un gran terremoto como similar al que sacudió y destruyó Puerto Príncipe hace 2 años? Significa que vivimos en un territorio insular sísmicamente activo, donde en el pasado hemos tenido terremotos, en el presente estamos teniendo temblores y en el futuro vamos a seguir teniendo terremotos. ¿Pero hay una amenaza concreta de un gran terremoto en el futuro inmediato? Mira, la gente del Servicio Geológico de Estados Unidos, la gente de la Universidad de Purdue, la gente de Texas, tienen una buena cantidad de años trabajando aquí. Entiéndase el doctor Paul Mann, la doctora Carol Prentice, el doctor Eric Calais. Tienen alrededor de 20 años dándole seguimiento vía GPS básicamente a los 2 sistemas de falla más importantes que tenemos en el país, que son la de Enriquillo y la del norte, ¿no? La de llamada falla septentrional o falla del Cibao. Ellos habían establecido, el doctor Calais había establecido que en poco tiempo podía generarse un terremoto de 7.2 en Haití, en la falla de Enriquillo. Yo acabo de llegar de Haití, yo estuve allá para el aniversario del terremoto, el segundo aniversario. Ellos hicieron un mini seminario, invitaron gente de Francia, de Canadá, estaban ellos ahí, los investigadores, habían profesionales haitianos también, y yo tuve la oportunidad de mostrarles lo que habíamos hecho como reglamento, a ver si en alguna medida eso les servía a ellos como elemento de diseño preliminar en lo que ellos hacen su código. El terremoto de Haití descarta la posibilidad de que se liberen nuevas energías. No, a eso que voy, al contrario. O sea, ellos están muy preocupados en este momento, porque la falla que se movió no fue la falla de Enriquillo, fue una subfalla paralela, y ellos dicen que el nivel de sobreesfuerzo que se encuentra ahora justamente en unos 15 kilómetros en la zona de Puerto Príncipe, temen que en cualquier momento se pueda producir el terremoto que ellos estaban esperando. ¿Usted comparte esa opinión? Bueno, lo primero es que en el asunto sísmico, la ciencia, la sismología, hasta hoy no ha llegado de manera definitiva a determinar por lo menos el momento en que va a ocurrir un sismo. No se predice. Ahora, sí se pueden hacer evaluaciones que permiten establecer, primero conociendo que una falla es activa, y cuando hablamos de falla activa lo que quiere decir es que los bloques que la forman se están moviendo relativamente unos respecto de otros. Las zonas de interacción son las zonas que se deforman y son las zonas que al romperse generan los sismos. ¿Qué nivel de formación, qué nivel de energía acumulada tenemos? Realmente ese es el enigma, que no se tiene claro hasta qué nivel tenemos. O sea, no sabemos si tenemos suficientes condiciones para la generación de un sismo en un momento dado o, ¿verdad? No se sabe ese momento. Entonces, de ahí viene esa gran incertidumbre, ¿verdad? ¿Cuáles son las zonas del país más expuestas a un terremoto de gran intensidad? 2. La primera es el bloque norte, falla del Cibao, cordillera septentrional, costa atlántica, península de Samaná. Ese es el bloque norte. Y la segunda es la franja sur,
porque tenemos el contacto entre el límite norte de la trinchera de los muertos, que sigue con dos fallas importantes que tenemos en el lago Enriquillo o en el valle de Enriquillo, como quiera que lo veamos. Una que pasa inmediatamente al sur de Duvergé, de Jimaní, de Puerto Príncipe, que fue la que liberó la energía. Estoy total y absolutamente en desacuerdo con lo que han planteado especialistas extranjeros que dicen que fue una falla secundaria. Yo estudié la Sierra de Bauruco por 3 años. Hice la cartografía geológica detallada de 3.500 kilómetros cuadrados a escala 1 a 50.000. Y te puedo decir que pasando por la zona de Puerto Príncipe y de Jimaní hay una sola falla con capacidad para producir un sismo. Me fui a Puerto Príncipe cuando ocurrió el sismo. Me fui al día siguiente y después me fui por una semana para evaluar el área del epicentro, las condiciones de la roca, las formaciones geológicas que hay allí, formación Neiva, formación Pleisán, formación Sombrerito y los tipos de suelo. Y te puedo decir que hay una sola falla ahí con capacidad para producir un sismo. Un sismo de 7 no lo produce cualquier falla. Tiene que ser una falla que tenga una expresión superficial que sea conocida en la topografía y en la geomorfología. Y esa característica de suelo se da aquí en la República Dominicana. ¿Podríamos sufrir realmente un terremoto de igual o mayor intensidad? Claro que sí. Bueno, la historia misma que tenemos de sismos en el país evidencia la posibilidad de ocurrencia de un sismo mayor. Por ejemplo, el sismo que ocurre en 1946, estamos hablando de un sismo de 8.1 grados, es decir, no estamos hablando de un sismo cualquiera. Y ese sismo se genera en territorio Sin dominicano. embargo, la destrucción en Puerto Príncipe fue mayor que la ocurrida aquí en República Dominicana en el 46. Pero recuerda que en el 46 no teníamos esa población que tiene Haití. No, pero me refiero a la destrucción material. Puerto Príncipe virtualmente desapareció. Sí, claro. Pero era normal porque Puerto Príncipe creció sobre un suelo arcilloso blando. Si Puerto Príncipe hubiera estado levantado sobre una roca caliza coralina, como está la ciudad colonial, nada habría pasado. ¿Y qué parte de la ciudad de Santo Domingo es la parte más vulnerable? La que podría resultar más afectada en caso de un terremoto similar al de Haití. Aquí yo pienso en los barrios que tenemos marginales. Por ejemplo, usted observa Herrera, usted observa las Ursas, Cristo Rey, todos esos barrios, por las características mismas de las edificaciones que tienen, más la densidad poblacional y, digamos, las condiciones de los lugares en que, porque él dice que solo, en el caso de Haití, no, pero en Haití se fueron al suelo casas que estaban en laderas de montañas que son... No, pero no sobre roca. No hubo una sola casa sobre roca que cayera en Haití. No hubo una sola. Todas las que cayeron estaban sobre suelo. 100% sobre suelo, todas. Comparando lo del 46 y hoy, ya en el caso dominicano, es que dado las condiciones que había en aquella época no son las dadas hoy. O sea, el nivel de exposición, el nivel de vulnerabilidad que tenemos hoy no lo teníamos en aquella ocasión. La embajada dominicana, por ejemplo, en Puerto Príncipe, muy agrietada. Muy agrietada. Fue el primer lugar en que llegamos en un helicóptero el día 13 de enero del 2010 y estaba ya desocupada y no era habitable. De hecho, lo primero que le recomendamos al embajador Silie era no entrar porque estaba tan agrietada que había... se podía derrumbar. Hoy que vienen réplicas. Claro, vienen réplicas. Y el edificio de justo al lado, inmediatamente al sur de la embajada, estaba destruido. Era un hogar de niños, estaba aplastado por completo. La ciudad de Santo Domingo está construida, parte de la ciudad, no solamente la zona colonial, sino la zona moderna de la ciudad. Diríamos de la John F. Kennedy hacia abajo, hacia el sur, está construida sobre rocas, ¿no? Eso sí, esa parte va a comportarse bien el día que haya un sismo. Tú puedes tener... ¿Por qué Santiago colapsó? Porque estaba sobre suelo. ¿Por qué La Vega colapsó? Porque estaba sobre suelo. ¿Por qué la ciudad colonial no colapsó? Porque estaba sobre roca. Como decía alguien ayer en la televisión, por más mal construido que esté el Palacio de Gobierno de Puerto Príncipe, tiene que estar mejor construido que la mampostería de la catedral. Y la catedral está de pie, y el Palacio de Haití no está de pie. Santiago no está de pie y La Vega no está de pie. El Evangelio de Mateo te lo dice claramente, sin entrar en conceptos religiosos. El hombre prudente construye sobre roca, el hombre insensato construye sobre arena. 2000 años atrás ya eso se sabía. Pero realmente, yo diría, necesariamente estamos condenados en el corto o mediano plazo a sufrir un terremoto de gran intensidad. En el futuro, eso no nos lo va a despintar nadie. Ahora, ¿cuándo? No se sabe. Estamos tomando las medidas de precaución necesarias para librarnos de los males que generalmente produce un terremoto. Ahí es que estamos cojeando. Mira, Miguel, yo quería completar un poco lo que han expresado
tanto Osiris, Osiris y mi querido amigo. Mira, no podemos ver el asunto de daño solamente en términos de lo que es una acción del suelo. Tú puedes tener una roca y un edificio que no está bien construido, no está bien concebido sísmicamente y se te puede caer. Tú puedes tener un suelo blando, un suelo también, si no está bien construido y bien concebido, se te puede caer. O sea, la amenaza no solamente depende del tipo de suelo, también depende de, o sea, el riesgo no solamente depende del tipo de suelo, depende de la amenaza y depende también de la característica de las edificaciones que tú tengas ahí. ¿Cuál es el momento más peligroso cuando se produce un terremoto de gran intensidad? Vamos a hablar de eso cuando regresemos después de esta pausa. Para alcanzar el desarrollo, las naciones necesitan educarse. La educación abre las puertas de un mañana prometedor a las personas y comunidades con deseos de progresar y crecer. Lograr que los dominicanos alcancen mejores niveles educativos es lo que procuramos. Sin educación, no hay futuro. Fundación Brugal, dignidad y desarrollo. ¿Y qué dice el nombre? American, lo dice todo. Aires acondicionados Split 9, 12, 18 y 24.000 BTU. Motor rotativo de bajo consumo real, fabricado para nuestro país. Somos la calidad. Radio Centro. Los invito cortésmente a seguirme en Twitter. Mi cuenta es @GuerreroMiguelE. Los espero. El respeto por la tierra que cultivamos y nos da de comer. Que nuestros hijos puedan tener una vida cada vez mejor. Ver que nuestro país crece día a día. Que una empresa se preocupe por el bien de todos y no solo por el propio. Eso vale más que el oro. Tus valores son los nuestros. Barrick, Pueblo Viejo. Dominicanas, dominicanos, ustedes saben cómo somos en este país. Trabajadores, comprometidos. Así eres tú, así soy yo. Quiero decirte que trabajaré para enfrentar y solucionar los problemas que nos afectan a todos. Pero en especial a las mujeres, los jóvenes y los hombres que luchan día a día para mejorar su futuro. Trabajaré para que el dinero te rinda, para que puedas obtener un empleo, para que tengamos una mejor educación y una mejor salud. Y puedas sentirse seguro al salir a la calle junto a tu familia. La victoria nos pertenece a todos. Se acerca ya el tiempo del cambio para que tengamos un mejor país, pero para todos. A Miguel. Al final del segmento anterior, yo preguntaba, ¿cuál es el momento más peligroso durante un evento telúrico como es un terremoto? ¿Cuál es el momento en que la gente puede tomar una medida que puede significar entre la vida y la muerte? ¿Cuál es ese momento? Cuando comienza el temblor, después que termina el temblor, que comienzan a caerse las cosas. Los primeros 20 segundos son decisivos en las estructuras que se van a caer. Y yo quiero diferir de lo que decía mi hermano Leonardo Reyes Madera. Yo estuve en Puerto Príncipe evaluando lo que se cayó y lo que no se cayó. No encontré una sola edificación modesta, humilde, pobre, hecha a mano, agrietada en la zona de Petionville sobre roca. Todo, hice un inventario con un GPS de todo lo que se cayó. En la zona central, en la zona sur, suroeste y oeste. Y todo estaba sobre suelo. Cuando tú te ibas a Carrefour, sobre roca, de repente el barrio no se había enterado del sismo. Porque nada estaba agrietado ni colapsado. Entrabas a la parte de suelo de Leogán, todo estaba colapsado.
Salías de Leogán a la parte de roca, todo estaba intacto. Te ibas por la carretera, en el tramo de suelo, estaba rota la carretera. Te ibas por la carretera, en el tramo de roca, estaba intacta la carretera. Entonces, cuando tú comparas eso con lo que tú has visto en Egipto, donde están las pirámides, con lo que tú has visto en Turquía, donde está la catedral de Hagia Sofía, con lo que tú has visto en Cusco, donde está la catedral de Cusco, o subes arriba a Machu Picchu y tú ves los efectos de los sismos. Cuando tú tienes roca, tú ves que las estructuras se han quedado intactas. Te vas a la zona de Cancún, México, donde está la catedral de la pirámide de Chichén Itzá, y tú la ves intacta. Cruzas de ahí a Guatemala, te vas a Tikal y tú ves la pirámide de Tikal intacta, no obstante haber sufrido terremotos. Todas las estructuras milenarias que han resistido en zonas de sismo, todas están sobre roca. ¿Significa eso, antes de darle la palabra a los demás invitados, que gran parte o casi la totalidad de las grandes edificaciones que hay hoy en día en la ciudad de Santo Domingo, en la zona sur, podrían quedar intactas si ocurre un terremoto similar al de Haití? Desde mi punto de vista, sí. No, eso no es así. Sin embargo, eso no es así. que son muchos factores en verdad que entran en esto. Ahora, ¿la calidad sí de la es construcción verdad, tiene que ver algo con eso? Sí es verdad. No, y el diseño sismo resistente del edificio. Sí es cierto. Porque oye, Ciudad de México está ahí, se cayeron 1.643 edificios, pero sobre suelo. Y los miles que no se cayeron. Sobre suelo. Pero los que estaban ahí que no se cayeron. No, sobre suelo. Porque se puede construir. Ahora tú tienes que saber cómo tú vas a construir y cómo tú vas a diseñar en ese tipo de suelo. Ese es otro criterio. Hay edificaciones en suelo que se quedaron de pie, pero no es lo mismo. Debemos, para aclararle bien a la sociedad, tenemos que ver, en roca los disparates se han quedado de pie, probados en Chile, probados en Japón, probados en Turquía, probados en Puerto Príncipe. Los disparates hechos sobre suelo por la gente, no por los ingenieros, se quedaron de pie. Ahora, en suelo se quedó de pie lo que estaba bien hecho en función de muros que absorbían cortantes. Bien, pero se construye adecuadamente en la República Dominicana, especialmente en la ciudad de Santo Domingo, previendo la posibilidad de un terremoto estando en una zona de alto riesgo sísmico, ¿o no? Bueno, desde el 79 tenemos un reglamento. ¿Pero se cumple ese reglamento? Es lo que preguntan. Yo entiendo, o sea, es una percepción muy personal mía, que en los primeros 10 años de la salida del reglamento hubo mucho apego y hubo mucho deseo de la clase profesional de hacer lo mejor. Era algo nuevo, algo que nosotros no conocíamos, que se había traído se le había puesto a la mano a los profesionales. Luego eso se fue distorsionando, llegaron programas más sofisticados, donde el ingeniero tenía mucho más oportunidad de chequear, de revisar, y comenzamos a distorsionar la aplicación de ese reglamento, porque aquí hay estructuras que vemos en muchísimos edificios que no se compadecen con un reglamento sísmico. Responsable y en la obligación de supervisar esas obras públicas. Tarea de obras públicas. Y esas normas no se siguen entonces a cabalidad. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Esas normas tenían la situación de que no eran obligatorias. Se le exigían, pero no. Eran discrecionales. Sí, entonces cada uno de nosotros comenzó a interpretarla a su manera y a comenzar a hacer bellaquería, que es la que vemos hoy, y son las que realmente se nos pueden poner como sombrero. La experiencia de ti no nos ha abierto los ojos en ese sentido, ¿o no? Bueno, seguimos. Bueno, ya el 1 de agosto se puso en vigencia el nuevo reglamento y se está requiriendo en obras públicas. Pero el detalle está en lo siguiente. Ustedes saben que vivimos en un país en donde la parte jurídica es muy débil realmente. Porque en eso de construcciones, si el Estado contara con la base, ¿no?, para de alguna manera, primero en ocasiones decir ahí no se puede construir en tal condición, y la otra es para perseguir, para velar porque esa obra que se construye se construya de acuerdo a lo diseñado. Porque ese es el problema que aquí se ha dado también. También ocurre que aparentemente las construcciones privadas están mejor diseñadas y preparadas para encarar o hacer frente a un evento de esa naturaleza. Inversión. La experiencia de los últimos años, con varios temblores que han tenido lugar en diferentes puntos del territorio nacional, parecen indicar que muchas escuelas públicas y planteles públicos de otra naturaleza han sufrido daños prácticamente irreparables, mientras las escuelas privadas permanecen intactas, como dice el ingeniero Leonardo sabe, porque él estudió todas las escuelas de Puerto Plata que fallaron con el terremoto del 22 de septiembre de 2003, que todas estaban sobre suelos blandos, todas, sin excepción, mientras que las mismas escuelas que estaban sobre roca se comportaron bien. Mira el temblor de Ocoa el día 5 de enero, ¿qué se agrietó? El hospital,
Taiwán, ¿verdad? Está todo agrietado, pero tú vas a visitar el ayuntamiento de Ocoa, que lo fui a visitar, y está todo agrietado en el salón de conferencias del lado norte. ¿Por qué? Porque está sobre un suelo blando. Sin embargo, las estructuras cercanas que están sobre roca no sufrieron nada. Esas grietas no pueden provocar un derrumbe y provocar una tragedia. Bueno, algunas réplicas se puede caer la estructura, algunas réplicas se puede caer. Bueno, ¿y por qué no declaran de interés público la demolición de eso? No, porque lo que hay que hacer es evaluarla y si se puede reforzar, se refuerza. Pero la evaluación puede producir otro. Claro. Yo creo. Porque, perdone que le interrumpen, porque permitir que los niños asistan a la escuela en planteles que han sido seriamente agrietados, me parece que es una falta de responsabilidad. No, es más probable que eso colapse. En Nagua hoy día hay 30 escuelas agrietadas y en Sánchez hay cerca de 10 escuelas agrietadas, con un temblor de apenas 5.2 en la escala de Richter. Tenemos cerca de 40 escuelas agrietadas. ¿Quién me puede explicar eso en términos de estructura, en términos de ingeniería? Cuando inclusive la Universidad UAS, es decir, el Centro Universitario Regional del Nordeste, el CURNE, está agrietado en Nagua, con un temblor de apenas 5.2. ¿A qué intensidad realmente un temblor puede producir daños severos en una ciudad? Bueno, eso depende de muchos factores también. Pero la calidad de la edificación, porque en Egipto una vez un sismo de 5 echa al suelo edificios. Sismo de 6 grados, bueno, los edificios como hay que volver a lo de la calidad de la construcción. Si el edificio está correctamente edificado, ¿verdad? Se diseña en base a eventos específicos, condiciones locales específicas y así por el estilo. Si está hecho de acuerdo a eso, pues, los daños que se esperan son mínimos. Pero si las construcciones no son las adecuadas, cualquier evento, pues lo estamos viendo, que un sismo de 5 le está haciendo daño. Y severos, vimos en el caso de Haití con un sismo moderado, porque 7 grados es un sismo moderado. No, fue 7.3 grados, tengo entendido, ¿no? 7 grados. Al principio se reportó 7.2, después pero es 7 grados. En 7.0. Sí. Nosotros de antemano calculamos 7 grados. ¿Cuál ha sido la mayor intensidad registrada en un terremoto? Dicen que hasta ahora 9.5. Hasta ahora 9.5. 9.5 en Chile. No, es la intensidad, no de magnitud. Intensidad. No, quiere referirse a la magnitud, realmente. O sea, una confusión de terminología, pero él quiere referirse a la magnitud. Leí que ese terremoto en Chile movió ciudades y algunas cambiaron de posición con relación en la tierra. Dicen que la ciudad de Valparaíso se movió unos centímetros. He leído eso. ¿Tiene sentido esa aseveración o no? Tiene sentido en el momento, pero luego las capas se reajustan. Ciertamente cuando hay un desplazamiento de la placa tectónica por la liberación de energía, puede variar eso 30 centímetros, 50 centímetros, a veces 1 metro y más. Pero hay un proceso después de reacomodamiento de esa placa tectónica. Mira, si lo de la estructura fuera tan simple, en Estados Unidos no se caería ninguna edificación con los terremotos, en Japón no se caería ninguna edificación con los terremotos, y en Chile no se caería ninguna edificación con los terremotos. ¿Cuántas edificaciones se nos cayeron en Chile un mes después del terremoto de Haití? ¿Cuántas se nos cayeron en Japón el 11 de marzo, que tiene el código de construcción más riguroso del planeta? Y se respetan las normativas, y son los que más avanzados están en la investigación científica en cuanto a sismoresistencia. El puente de la bahía se nos cayó en Oakland, en California. Entonces, si fuera un asunto de que no es por el suelo, entonces todo eso se quedara de pie con los sismos, porque en Estados Unidos hay un código de construcción que se respeta al pie de la letra. Bien, caballeros, si ustedes me lo permiten, tenemos que hacer otra pausa. Regresamos en breve con nuestro tema de hoy, que tiene que ver con la posibilidad de que ocurran sismos de mucha intensidad en la República Dominicana, y no es el propósito alarmar a las teleaudiencias. Así que continuamos después de esta pausa. Vivo en un mundo donde todo debe fluir como esperamos. Las negociaciones, las inversiones y las situaciones para las cuales se necesitan grandes soluciones. Por eso, cuento con un mundo que gira en torno a mis necesidades. Internet banking, negocios internacionales, centro de servicio empresarial, leasing y factoring, pagos y recaudos y asesoría de gerentes de negocios altamente calificados. Con todas estas herramientas, el trabajo se convierte en pasión. Pasión que mantiene la visión de la empresa y sus metas enfocadas. Porque no hay mayor satisfacción que el éxito en lo que hacemos, ni servicios financieros más confiables
que los del Banco Popular. En el Popular todo gira en torno a ti. Popular, siempre a tu lado. Televisores Toshiba Full HD, LCD y LED 3D. Y por la compra de un televisor Toshiba, solicita en tu tienda favorita esta lámpara LED de escritorio. Oh Toshiba, lo mejor, somos la calidad. Radio Centro. Venga la educación, venga la salud, venga la producción y el empleo, venga la seguridad ciudadana. Venga un gobierno honesto, con Guillermo Moreno a la cabeza. ¡Arriba Alianza País! Y todos los que creen que un cambio de rumbo es posible, que un mejor país es posible. Hombres, mujeres, jóvenes, envejecientes y todos los ciudadanos, móntate en la guagua del Verde Esperanza. ¡Que viva el Verde Esperanza! ¡Arriba Guillermo Moreno! El hombre que hará posible un gobierno honesto. Royal Lavandería, pionero en servicio a domicilio. En Royal encontrará a los expertos en limpieza y empaque al vacío de trajes de novia para que se conserven como nuevo por muchos años. Garantizado. Royal Lavandería, cada día más cerca de ti, con nueva sucursal en la Jacinto Mañón, casi esquina Churchill, en el Ensanche Paraíso. También en la Tiradentes, casi esquina Gustavo Mejía Ricard, y en la Avenida de los Próceres, esquina República de Argentina. Además, la de Gascue y Rómulo Betancourt y Doctor de Tilló frente a Dumet. Y su principal, en la Avenida México número 116, La Esperilla. Llama o ven a Royal Lavandería y gana millas en el programa Advantage de American Airlines. Royal Lavandería, en el 809-732-0505. Dominicanas, dominicanos, ustedes saben cómo somos en este país. Trabajadores, comprometidos. Así eres tú, así soy yo. Quiero decirte que trabajaré para enfrentar y solucionar los problemas que nos afectan a todos, pero en especial para las mujeres, los jóvenes y los hombres que luchan día a día para mejorar su futuro. Trabajaré para que el dinero te rinda, para que puedas obtener un empleo, para que tengamos una mejor educación y una mejor salud. Y puedas sentirse seguro al salir a la calle junto a tu familia. La victoria nos pertenece a todos. Se acerca ya el tiempo del cambio para que tengamos un mejor país, pero para todos. Bien, vamos a continuar con nuestro panel de esta noche sobre los sismos en la República Dominicana y vamos a dar paso ahora a nuestros dos invitados que se encuentran fuera del estudio. Primero vamos a escuchar al ingeniero Héctor Reilly, un estructuralista que nos habla de el tipo de edificación que debe hacerse para prevenir una destrucción frente a un sismo. Veamos. ¿Qué problema hay? Que hay muchas edificaciones que no han sido diseñadas con las normas sísmicas. Construcciones informales, construcciones espontáneas, gente que le suben un piso, 2 pisos a su estructura, gente que violan las normas y a veces se da el caso que aprueban un plano y ejecutan otro. Y además también hay el problema de que una construcción, aunque esté bien diseñada, necesariamente debe construirse adecuadamente para tener un comportamiento adecuado. ¿Qué quiere decir? Que el diseño puede ser perfecto, pero si a la hora de construirlo no hay una supervisión adecuada, pudiera ser que la obra resultante no tuviera la seguridad que nosotros entendemos que debíamos tener como ingenieros. O sea, que no solamente el diseño, sino la construcción. Sin embargo, ¿cuál va a ser el comportamiento general en el país? Ya nosotros tuvimos la experiencia de Haití. Claro, las construcciones de Haití eran de una calidad muy inferior a la calidad de las construcciones dominicanas, y en el suelo que estaban cimentados hubo un efecto de amplificación importante que hizo muchísimo daño. En el país habrá daño si ocurren terremotos, eso no hay que dudarlo, pero no en la magnitud que ocurrió en Haití. Vamos a escuchar ahora otra opinión, en esta oportunidad del ingeniero geólogo Juan Alberto Charas, quien nos habla
del pánico y las medidas que se deben tomar para evitarlo, porque eso puede ocasionar una tragedia mucho mayor que si ese pánico no se produce. Veamos. Antes de colapsar un edificio, suceden muchas otras cosas cuando hay un terremoto de gran magnitud. Como todos sabemos, cuando hay un terremoto de gran magnitud en las edificaciones, en edificios, nosotros tenemos plafones, nosotros tenemos lámparas, nosotros tenemos tuberías colgantes, tenemos libreros, muebles pesados, y por lo tanto, toda esa parte no estructural del edificio va a caer. Y por lo tanto, si va a caer cuando uno está, como dice el triángulo de la vida, al lado de un escritorio o al lado de un mueble pesado, no necesariamente ese triángulo de la vida va a proteger a la persona. Yo diría que realmente es más importante meterse realmente debajo de un mueble pesado que quedarse al lado de él. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque cuando hay un colapso de un edificio y usted está en una quinta planta o una cuarta planta, si usted se mete al lado de ese escritorio, de ese mueble, es muy probable que usted, cuando ese edificio colapse, usted no se va a quedar en ese sitio. Eso se va a derrumbar todo y realmente solamente ahí la mano de Dios es que va a salvar a la persona. Bien, escuchado esas opiniones, realmente, ¿cuál es el lugar más seguro dentro de una edificación mientras está ocurriendo el terremoto? Bueno, eso precisamente el ingeniero juega un rol ahí. El ingeniero, el estructuralista, ¿no? Juega un rol. Porque él conoce áreas del edificio que tienen cierta conducta. Y digo esto porque usted tiene un salón grande, por ejemplo, porque a veces, en muchas medidas hablamos de ellas, pero no pensamos en las diferentes situaciones que se pueden presentar, ¿verdad? A veces usted no tendrá con qué protegerse. Fíjense que en el caso de Charlas, él menciona elementos importantes a considerar aquí. Y es que no siempre el edificio va a colapsar, digamos, la losa, como decimos. ¿Qué pasa si no es la losa? Y a veces yo le digo, ¿qué pasa si es un pedazo de algo que cae y le cae encima? ¿Verdad? Entonces hay cosas que parecen lógicas, pero a veces hay que examinarlas. Pero lo más prudente es quedarse quieto. Calma. La calma hay que mantenerla. En el lugar que uno se encuentra, o tiende uno a esconderse en un lugar. Sí. Hace mucho tiempo yo escuchaba decir, y eso parecía una verdad casi irrefutable, que los dinteles de puertas y de ventanas parecían los lugares más seguros. Alguien me dijo que eso no es verdad. Los ensayos de laboratorio a escala real probaron que no. Y los ensayos de laboratorio a escala real han probado que donde tú menos expuesto estás al peligro, siempre que hay un sismo tú estás expuesto a un peligro. Vamos a partir de esa realidad. Ahora, ¿dónde tú estás más protegido? Bueno, si se cae la lámpara de techo o si se cae el abanico de techo, innegablemente que tú estás protegido si estás debajo de una mesa. Ahora, si se cae la losa de techo, no es verdad que la mesa te va a proteger, ni la cama. Yo al menos no lo hago, ni se lo recomiendo a nadie. Yo en casa, cuando tiembla la tierra, he entrenado a mi esposa, a mis hijos, que nos coloquemos al lado de la cama, al lado de la butaca, al lado de la bañera, al lado del gabinete de la cocina, porque queremos preservar la vida. Yo no puedo estar apostando a que lo que se va a caer va a ser simplemente el abanico de techo. Si me cae el abanico de techo me va a dar un golpe en la cabeza, en la espalda, en el hombro, en algún lugar, y me va a lastimar, pero no me va a matar. Ahora, si se cae la losa de techo sobre mí, evidentemente que me va a aplastar. Pero dependiendo del tipo de lámpara, ¿no? Sí. Es muy difícil que una lámpara mate a uno. Tiene uno que tener mucha mala suerte para que la lámpara de techo que se desprendió... O sea, una lámpara muy pesada. Demasiado pesada. Ahora, lo que sí yo vi en Puerto Príncipe fue muchas losas de techo desprendidas. Muchas. O sea, las fotografías que tomé, más de 3.000, me mostraban techos desprendidos. Y cuando tú veías la marquesina, había cientos de carros atrapados en la marquesina, pero estaba aplastado el carro en un 20, un 25%. El resto al lado había un espacio hueco que te lo puedo mostrar. Si me hubieras hablado de eso, te hubiera traído decenas de fotos que muestran eso para que la gente tenga una idea. El día pasado se publicó un Wikileaks relacionado con
el tipo de terremoto que puede darse en la República Dominicana, y la Embajada de Estados Unidos recomendaba a sus ciudadanos en el país el peligro que representa mudarse a edificios donde tienen los parqueos soterrados o al nivel de tierra, pero que están abiertos, es decir, que no están, que el edificio de arriba está sostenido solo sobre columnas y no sobre paredes totales. ¿Qué hay realmente? ¿Por qué eso representa un peligro? Eso te genera un efecto que se llama piso suave. Tú tienes arriba... ¿Cuál es el piso suave? ¿El de soterrado? No, sobre el nivel de calle. Okay. O sea, tú te encuentras con un edificio que dicho sea de paso, no todos los edificios así presentan la condición de piso suave. Normalmente son estos edificios que tienen columnas, básicamente, arriba tú lo forras con bloque, generas un cajón rígido arriba y toda la deformación se desarrolla en el primer piso, entonces el edificio acaba cayéndose. Porque si tú lo quisieras hacer de esa manera, tendrías que tener tamaños de columnas que fueran 4 o 5 veces ese, entonces no te serviría el edificio, porque no puede parquear los carros, no puede, a la sala arriba todo se altera. Mira, yo quería volver al asunto de la pregunta anterior, porque si nosotros tuviéramos educación desde pequeño, si nosotros tuviéramos el concepto de que aquí vivimos en un país sísmico y de que ese sismo no me lo mandaron pegado como algo añadido a mi vida, sino que yo necesito aprender a vivir con eso. Si yo tuviera la conciencia de que si yo vivo en un país sísmico, eso me va a mí ayudar a hacer diseños sismo resistentes de edificios, yo no tuviera que pensar dónde me meto si viene el terremoto. Eso solamente se nos ocurre a nosotros porque no tenemos la cultura, no tenemos la educación. Bueno, pero ahí hay un problema de política, de Estado, ¿no? Y de nivel de conciencia. De educar a la sociedad con relación a todos los peligros que le acechan, me parece a mí, no sé si... Porque cuando tú ves que los japoneses no salen corriendo, ni los chilenos no salen corriendo, es porque ellos saben que sus edificios no se les van a caer en la cabeza. No es lo mismo que venga un terremoto aquí, nosotros no sabemos lo que va a pasar en esta estructura, se vale que tú salgas corriendo, que yo salga corriendo. Normalmente dura un terremoto de alta intensidad? Bueno, yo siempre he dicho que la duración es algo muy relativo. Un mismo sismo, en términos locales, usted va a tener una duración corta, que dependiendo de la magnitud, eso puede variar entre los 15, 20 y puede llegar a un minuto, dependiendo de la magnitud. Pero un minuto es interminable. Sí, claro. No, y del tipo de mecanismo que lo produzca también. Entonces hay otro elemento, es la distancia. Mientras más lejos usted está de donde se produjo el sismo, más tiempo va a durar sintiéndolo. ¿Por qué? Bueno, porque usted sabe que cuando se produce un sismo se generan dos ondas básicas, solamente dos ondas. La primera onda, que es la onda P, salen juntas, pero corre más que la S, pues llega primero. Entonces, dependiendo de la distancia, hay un lapso largo entre la P y la S, ¿verdad? Entonces, todo ese tiempo tenemos que contar. Pero el daño sería menor, ¿no? De todas maneras. Bueno, depende de factores también, pero obviamente, teóricamente... Que si hay un efecto de suelo, como el que mencionaba Osiris, no importa que sea corto o que sea largo. Digamos, tiene un comportamiento bueno, vamos a decir entre comillas, se espera que mientras más lejos usted esté del sismo, obviamente menos impacto. Muy brevemente, antes de hacer la última pausa, entre un terremoto y las réplicas, ¿qué tiempo normalmente transcurre? Bueno, muchas veces el evento está... ¿Hay un padrón? No. El evento está ocurriendo y sucede una réplica. Los padrones son electorales. Sí. El evento está ocurriendo y sucede otro evento. Pero siempre son de menor intensidad. Sí, claro. Mira, un terremoto como el de Chile, de 9.5, te puede generar réplicas por 3 años. El de acá, de República Dominicana, de 8.1, del año 1946, generó réplicas por 2 años. Un temblor de magnitud 5, 5.2 te puede generar réplicas por 72 horas, o por 4 o 5 días, no más de ahí. O sea, mientras mayor es la magnitud del sismo, mayor es la magnitud de cada réplica posterior, y mayor es el proceso de reacomodamiento. No, pero también hay eso, algo relativo. Mire qué pasa. Todo depende porque son bloques de rocas que se rompen. Y al romperse, muchas veces, fíjese lo que se da. Teóricamente, antes de producirse un sismo, se producen temblores menores, que son los llamados premonitores. Y entonces viene la gran ruptura, que es como si usted quebrase una madera. Esa madera empieza a rompérsele fibritas. Esos son los llamados premonitores. Hay un momento que hay un gran quiebre, ¿sí?
pero yo la sigo apretando, ella se sigue quebrando. Pero el oído humano no percibe esas primeras premoniciones. Sí, puede ser, no puede. Para... No, los primeros sismos depende de qué magnitud tengan, porque pueden haber sismos de 3 grados. Se lo digo porque, por ejemplo, un ejemplo sencillo. Aquí en el área de Peralta de Asua tuvimos una secuencia sísmica en el 2009. Nosotros alertamos a las autoridades porque vimos que empezó a producirse temblores en un área donde hacía mucho que no se producían. Por suerte, el temblor más grande fue de 4.2 grados. Ahora, todos esos eventos los sintió la población, los chiquitos previos, los después del sismo. Entonces, ¿qué puede pasar? Hay lugares donde se da un gran sismo y no se producen réplicas. Bien, caballero. No, siempre que hay un evento sísmico grande, siempre hay réplicas, siempre hay réplicas. Ahora, no siempre hay sacudidas premonitoras. O sea, hay eventos sísmicos importantes que no hay sacudidas premonitoras antes, sino que viene la sacudida principal y después vienen las réplicas. Si me lo permiten, tenemos que hacer una última pausa. Regresamos ya con la parte final de nuestro tema de esta noche. Sigan con nosotros en Portal. ARS Pálix Salud, programa de prevención y promoción. Las afecciones del corazón y el sistema circulatorio son la principal causa de muerte en todo el mundo. Reduce el riesgo con una dieta saludable, ejercicio físico y verificando periódicamente la presión arterial, azúcar y el colesterol. Ayúdanos a cuidar a quienes quieres más. ARS Pálix Salud. Estamos en ti día y noche. CEPROSA, servicios especializados de protección y seguridad. Hacemos mejor lo que otros tratan de hacer bien. Contáctenos en Santo Domingo en el 530-5255, en Santiago el 583-9768 y en Puerto Plata 586-4253 o 586-4208. También para Puerto Plata, la línea sin cargos 1-800-1580. Sin ser médicos, deportistas, maestros, somos una parte importante en la infraestructura de cientos de hospitales, instalaciones deportivas y escuelas que han sido construidas con Cemento Cibao, albergando los sueños de miles de dominicanos a través del tiempo. Producimos con la más alta tecnología y materia prima el cemento que supera en calidad a todos los demás por su rendimiento, mayor resistencia y fraguado óptimo, que es orgullo de aquí en todo el mundo. Cementos Cibao, el cemento premium dominicano. Dominicanas, dominicanos, ustedes saben cómo somos en este país. Trabajadores, comprometidos, así eres tú. Así soy yo. Quiero decirte que trabajaré para enfrentar y solucionar los problemas que nos afectan a todos, pero en especial a las mujeres, los jóvenes y los hombres que luchan día a día para mejorar su futuro. Trabajaré para que el dinero te rinda, para que puedas obtener un empleo, para que tengamos una mejor educación y una mejor salud, y puedas sentirse seguro al salir a la calle junto a tu familia. La victoria nos pertenece a todos. Se acerca ya el tiempo del cambio para que tengamos un mejor país, pero para todos. En el país hay mucha confusión con relación a qué tipo de estructura realmente es la más adecuada frente a un terremoto. Las edificaciones rígidas o aquellas edificaciones flexibles que, según se dice, pueden moverse en la orientación del terremoto. Mira, eso viene de la evolución que ha ido viviendo el diseño de ingeniería sismo resistente, por el problema que planteaba Osiris ahorita, que son problemas básicamente locales. O sea, le llamamos nosotros en el término de ingeniería sismo resistente efectos locales de suelo. O sea, hay un tipo de suelo que me genera un efecto que a un tipo de estructura que yo le ponga encima me amplifica la sonda y me la rompe. Entonces, cuando comenzamos a darle seguimiento a eso, nos damos cuenta y comenzó a decirse, bueno, en un suelo blando, un suelo flexible, usa una estructura rígida, para que el periodo de suelo del suelo no te coincida con el de la estructura y no haya daños. En un suelo rocoso, usa una estructura flexible. Sin embargo, ese es un cuento como el de Caperucita, que ha cambiado mucho.
¿Por qué? Porque cada vez que hay un terremoto hay que ir a aprender qué pasó con el suelo, qué pasó con el edificio, pero lo que sí estamos seguros es que cada día más estamos venciendo el desastre, porque cada día más estamos haciendo edificios, tanto en roca como en suelos blandos, que realmente se sobreponen a los terremotos. Un ingeniero, ahora para los geólogos, ¿cuántos tipos de temblores hay? He escuchado decir que hay algunos temblores que son verticales y otros que se mueven horizontalmente. ¿Cuál puede resultar más destructivo? Siempre se dan las dos componentes vectoriales, vertical y horizontal. Mientras más cerca del epicentro tú estás, más sientes la aceleración vertical. Mientras más lejos del epicentro tú estás, más sientes la aceleración horizontal. Es un componente vectorial que cuando salen las ondas P y S te van produciendo ese movimiento vertical y horizontal del suelo, que va a depender fundamentalmente del tipo de suelo. Es decir, en una roca rígida como la de Santo Domingo, la roca caliza, tú casi no lo percibes. Ahora, en un suelo blando como La Vega, Bonao, Santiago, Salcedo, tú lo percibes mucho más. Bueno, eso depende mucho de la profundidad del sismo y fíjese contrario, mientras más lejos usted está del sismo, la onda, por lo menos primaria, incide más vertical a usted. Porque es que las ondas tienden a viajar por el interior de la Tierra, ¿verdad?, describiendo curvas, no siguen ni líneas rectas. Ahora, si el sismo es muy profundo y usted está muy cerca del epicentro, obviamente va a recibir la onda en dirección vertical. Pero, ¿qué pasa si mi sismo es superficial? ¿Verdad? Yo estoy a una distancia no muy grande, pues esas ondas viajan mucho a través de la corteza, que incluso por eso se atenúa mucho. Fíjese que el sismo de Haití tiene impacto local muy fuerte. Sin embargo, en Jimaní no tuvimos gran impacto. ¿Por qué? Bueno, porque pero aquí se sintió muy fuertemente. Sí, pero tuvimos 120 escuelas afectadas en el suroeste del país. Sí, pero no tenemos el impacto que tuvimos en Haití. En Jimaní, me estoy refiriendo a Jimaní. ¿Por qué en Jimaní? Porque es un sismo que las ondas que viajan por la corteza se atenúan muy rápido. Ahora, las ondas que viajan a profundidad impactan lejos. Por eso, los sismos profundos son sismos que tienen un radio de acción mucho mayor, mucho más grande, ¿sí? Por esa razón. Pero los sismos superficiales... Pero hay que tomar en cuenta una cosa. ¿Cuál es la distribución vectorial? Cuando usted va a un sitio a hacer un estudio de refracción sísmica, como vivimos haciendo permanentemente acá en suelos para presas, para puentes, para carreteras, usted mide la componente vertical y horizontal de una onda. Primero la onda P, que es la primera que llega, y después la onda S, la onda decortante. Es evidente que mientras más cerca del epicentro usted está, más está golpeado verticalmente. Es contrario a lo que se acaba de plantear. Mientras más lejos usted está del epicentro, más horizontal es la componente por la distancia, en función de las características de la roca o de suelo donde usted está. Si usted está en una roca rígida como Santo Domingo, eso se mueve como si fuera una losa rígida y el edificio no percibe prácticamente la vibración. Muy brevemente, ¿han ocurrido en alguna oportunidad un sismo, el epicentro de un sismo dentro de una población, dentro de una ciudad importante realmente? Bueno, ha ocurrido, en China ha ocurrido y en Rusia ha ocurrido. El desastre debe ser mayor. Claro, ¿no? claro. Sí, sí. En China hubo un terremoto que mató 835,000 personas. Eso es así, depende. Por eso, la distancia y la profundidad son dos elementos muy importantes en el impacto de los sismos. Claro, claro. O sea, la distancia más superficial es el sismo, más directamente golpea las viviendas y más daño hace. Mientras más profundo es, más se ha disipado la energía antes de llegar a la urbanización. ¿Tú te imaginas una especie de bucapié que te explote en los pies? Hubo un sismo reciente que mencionaron en España, de 6 y pico de grados a 600 kilómetros, decían. Entonces yo decía, bueno, ese sismo no lo sintió nadie, ¿verdad? Pero hay cosas, miren, en teoría sísmica, el asunto nos quedan 30 segundos. Ok. Las ondas viajan mientras más lejos uno está, las ondas viajan más profundo en la Tierra y incluso más limpias, se atenúan menos, ¿sí? Claro, se atenúan cuando llegan al sitio porque tienen que cruzar la corteza. Recuerda que las ondas se refractan y cuando se refractan viajan por un plano horizontal. Depende si chocan con una discontinuidad. No, bien, yo pienso que este es un tema para otro panel. Sí, claro. Y los invito de antemano para yo me quedo como tú riéndome. No, evidentemente, frente a una amenaza de esa naturaleza, uno quisiera que se fueran buenos
los suelos fueran mejores, las edificaciones. Y más educada la población. Más educada la población y que Dios esté cerca de nosotros. Así es. Sí, caballeros, muchas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. A todos los amigos televidentes, esperamos que hayan disfrutado de este programa en el sentido de que les sirva para algo en el caso de un evento de esa naturaleza. Los esperamos, como de costumbre, mañana a las 7 en punto de la noche para otro portal. Hasta entonces. Nuevamente las gracias y esperamos que haya sido de utilidad. Lo invitamos a que visiten www.marianoabreu.com para que sigan conociendo más temas relacionados con lo que tiene que ver con su imagen. Número de la oficina pública. también para contacto 809-616-1005. 809-616-1005 de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Ahí lo tienen. Yo soy Lara Guerrero y los invito a que sigan aquí en Omnimedia.